cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Hola, les habla el doctor Valieri Cerzo, conductor del programa Yo Te Curo, Dios Te Sana del Hospital de la Caridad de San Martín de Porres, para invitarlos a sintonizarnos este martes a las 2 de la tarde y los jueves y viernes en el mismo horario. Aquí en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Los esperamos. Colegio Santo Tomás de Aquino, con 128 años de excelencia académica y de formación en valores cristianos, anuncia la apertura de su programa de admisión 2021. Estamos preparados para este nuevo reto. Contamos con infraestructura adecuada, aulas amplias y ventiladas que cumplen con todos los protocolos del Ministerio de Educación y Salud, plana docente capacitada para trabajar en el sistema presencial y semipresencial, contando con plataformas digitales que permiten la enseñanza, el acompañamiento y la tutoría permanente de nuestros estudiantes. Informes al WhatsApp 976-617-760. Colegio Santo Tomás de Aquino, 128 años de excelencia académica formando en valores cristianos. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven también por su plataforma televisiva, y Radio Maredios Puerto Maldonado. Todas estas emisoras forman parte de la red Sodomco, la red dominica de la Orden de los Padres Dominicos del Perú, de la provincia San Juan Bautista del Perú.
Y hay otra red de radios amigas que se unen a la transmisión: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Están los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Feliz año para todos ustedes, gracias por acompañarnos el 2020 y gracias por que sabemos que nos van a acompañar el 2021. Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios, a quien también le deseamos feliz año. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en el mundo entero, en Lima, en toda la red Sodomco y en toda la red de radios amigas. Feliz año para ti, feliz año para toda nuestra audiencia, que espero nos acompañe también, como dices, durante todo el 2021, el año del Bicentenario, el año en el que teníamos, o tenemos todavía, que hacer una reflexión sobre lo que significan 200 años de República. Pero, como todos sabemos, nos coge el año un poco golpeados. A diferencia de otros años en que hemos tenido también eventos políticos, esta vez es un evento sanitario el que tiene de cabeza al planeta, no solamente al Perú. Y eso implica un cambio importante incluso en nuestra transmisión. Hoy no estoy con ustedes en un set de radio como siempre lo hemos hecho a principio de año. Hoy estoy transmitiendo a más de 100 kilómetros de distancia de donde está Abel, y la virtualidad nos va a acompañar todavía el 2021. Por una razón muy sencilla. No hay espacio más pequeño y menos ventilado que un set de radio o un set de televisión. Los riesgos son enormes todavía y nosotros tenemos en nuestra radio, en Radio Santa Rosa, personas muy vulnerables que trabajan con nosotros, pero con la condición de que el número de personas dentro de la radio sea muy pequeña. Y vamos a seguir transmitiendo de esta manera virtual. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos seguros de que no vamos a contagiar a nadie, ni que nadie nos va a contagiar. Este pequeña muestra de cómo estamos organizando el trabajo se replica en miles de trabajos en todo el Perú. Se replica en la forma en la que vamos a tener acceso al mundo digital, se replica en lo que va a ser el año escolar. ¿Empezarán en marzo clases presenciales en el Perú? Yo lo dudo, porque las circunstancias siguen siendo las mismas. Y hay que añadir que hoy, en esta semana, las circunstancias han empeorado. Lamentablemente, desde la semana pasada, pasando, digamos, entre Navidad y Año Nuevo, ya se veía un incremento de contagios que luego se ha traducido este fin de semana, por supuesto, en un incremento de hospitalizaciones y en un incremento de la necesidad de camas UCI o camas con ventilación mecánica, que no necesitan todas las personas que se contagian, necesitan una minoría. Pero cuando esa minoría se acerca a las 2.000 personas, estamos en una situación crítica. Y ese es el problema. No hay cama para tanta gente, como dice la salsa, y hay que tener muchísimo cuidado. Ustedes dirán, claro, pero felizmente se han tomado las medidas que se han tomado, y seguramente Rosa María Palacios va a criticar las medidas como lo ha hecho durante toda la pandemia. Y claro que las voy a criticar, porque no tienen lógica. Las medidas tienen que tomarse para que la gente no se contagie. Primer asunto. ¿Cómo no te contagias? Repasemos lo que hemos repasado en los últimos 10 meses. No te contagias cuando no te aglomeras con otras personas, porque el virus, las personas lo llevan puesto. Son las personas las que contagian, no las cosas, no los alimentos, las personas. Y ahí, donde hay muchas personas, existe la posibilidad. En un virus que se expande comunitariamente, que ya nadie sabe dónde está y dónde no está, existe la posibilidad de que a mayor número de personas, mayor cantidad de personas contagiadas hay,
en posibilidad de contagiar a otras. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de una estrategia sanitaria, individual o colectiva? Evitar la aglomeración. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar la aglomeración? Que los servicios a los cuales concurre mucha gente, pues estén disponibles la mayor cantidad de horas del día. A más disposición, ¿no es cierto?, menos aglomeración. Si yo tengo que atender 100 personas en una hora, pero ahora resulta que puedo atender 100 personas en 10 horas, las personas no se aglomeran. La demanda se expande y esas 10 personas que entran se van, llegan otras 10 y se van, y otras 10 y se van. Es muy diferente de meter 100 personas en una hora. Esto es lógico, obvio, sencillo de entender. Pues no lo entiende así el gobierno. Cada vez que quiere dar una medida, reduce el tiempo de atención a las personas, aunque parezca una locura. Hoy día hay un mayor nivel de contagios. Lo que tenemos que preguntarnos es qué sucedió hace 15 días. Una persona que entra a UCI hoy se contagió hace 15 días y está en el momento más grave de la enfermedad. ¿Qué pasó hace 15 días? ¿Las marchas? No, las marchas fueron entre el 10 y el 14 de noviembre. Estamos 4 de enero. No fueron las marchas. Las playas. Las playas en el litoral limeño se prohibieron desde el 15 de diciembre. Y antes. Los fines de semana nuestras Fuerzas Armadas se han dedicado a cuidar las sagradas arenas de Agua Dulce. El resto del Perú, que ha sido prohibido después de Navidad, se ha prohibido ya todo el litoral peruano, es un litoral desierto, donde no hay gente. Playa de Lima, por supuesto. Algunas playas de algunos balnearios, algunos domingos del verano, están efectivamente repletas en otras circunscripciones del Perú. Pero si ustedes tomaran un helicóptero y fueran de Tacna a Tumbes, mirando las playas, se darían cuenta que la gran mayoría del litoral peruano está desierto. Acantilados, playas abiertas, inmensas, larguísimas, muy ventosas. No tienes que prohibir el uso de los 3.000 kilómetros de la costa peruana, al contrario. Deberías promover que las familias que viven juntas en un vehículo particular salgan a espacios abiertos. Deberías promover eso, pero no. ¿Qué pasó? Regresemos entre el 15 y el 20 de diciembre. Compras navideñas. Nada más. ¿Qué otra cosa ha conglomerado gente? De una manera masiva, si quieren hasta inoportuna, ¿no? Compras navideñas. ¿A dónde? Mesa Redonda, Gamarra, centros comerciales que sí controlan el aforo, porque toman la temperatura a la entrada. Yo he asistido a un par en horas muy cómodas, muy temprano en la mañana, terminando el programa prácticamente a las 10 de la mañana, no había gente. Pero iba a esa hora justamente para evitar la aglomeración, estableciendo una estrategia personal que cada uno de ustedes tiene que desarrollar para no encontrarse con mucha gente. Si hay mucha gente, media vuelta. Media vuelta. Y así nos vamos cuidando. Pero el gobierno, ¿qué nos dice? Que ir a ese centro comercial, ir a Gamarra, Mesa Redonda, eso no te pasa nada. No te preocupes. Pero a la playa no. Espacios abiertos no. Cuando todo lo que le tienes que decir a la gente es al revés. En Europa, Abel, que están en pleno invierno y con una pandemia terrible en Alemania y sobre todo, que es un pueblo muy disciplinado. Nadie va a decir que los alemanes no son disciplinados como pueblo, por Dios. ¿Cuál es el problema número 1? La falta de ventilación. Claro, hace frío. La gente se encierra, prende la calefacción y los sistemas de aire acondicionado y de calefacción transmiten el virus en un mismo ambiente cerrado. ¿Qué es lo que están diciendo todos los expertos? Por favor, ventilen, abran las ventanas, traten de salir, aunque sea unas pocas horas al día. Salgan bien abrigados, abríguense más dentro de su casa, pero abran las ventanas.
Aquí estamos en verano. Tenemos la oportunidad de tener todas las ventanas abiertas, de tener todo el espacio público disponible porque nadie tiene frío. Puede salir. Salgan. Hay que decirle a la gente que salga, que no se aglomere, que no se junte, pero que salga a espacios ventilados. Lo que decíamos del día de Navidad, si se va a reunir usted en casa con los mismos con los que vive, utilice una terraza, utilice un techo, una azotea. La gente dirá, no todo el mundo tiene jardín o patio o terraza, de acuerdo, pero techo tenemos todos. Hay que encontrar una escalerita, alguna forma para subir al techo. Techo, o una sombrilla. Eso es ventilado. Eso es lo que necesitamos, promover que la gente ventile mucho, ventana abierta, corriente de aire, como cuando éramos chicos habría escuchado, no tengan cuidado con la corriente de aire, no, ahora corriente de aire, toda la que pueda. Y cada vez va a ser más calor, hacia febrero en la costa peruana hace mucho calor, llegamos a un promedio en la costa central de 30 grados diarios, entonces ahí sí ventilar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ambientes de oficina? En nuestro set de radio tenemos que prender el aire acondicionado. Y el aire acondicionado difunde la enfermedad. Salvo que hagas una inversión para hacer que ese aire recambie. Obviamente a todos recomendarles ya que cambien todos los filtros del aire acondicionado. Si usted trabaja en una oficina, dígale a los encargados de la administración que cambien los filtros de aire acondicionado todos los meses. El aire acondicionado y la calefacción lamentablemente difunden este aerosol y hacen que personas que no están ni siquiera incluso sentados a, 5 o 6 metros se terminen contagiando porque el aire acondicionado lo reparte. Esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo. Entonces el gobierno dice, qué gran idea, nadie va a la playa. Miren, no quiero delatar acá a mis vecinos, ¿no? Pero la verdad es que la gente sí está yendo a la playa a caminar, a correr, sobre todo en zonas del Perú, que me han mandado fotografías, donde no hay malecón, donde no hay parque, donde la orilla del mar es tu malecón, es tu parque. No hay otro espacio público. La gente no es tonta, se pone su mascarilla, se separa, está en su grupo familiar, no se mezcla con otros, pero... Y por otro lado, hay que decir que las medidas que se han tomado en el aeropuerto ya son rayanas en el ridículo más absoluto y por lo tanto seguramente las van a imponer con firmeza. A ver, primero salió el presidente Sagasti, ustedes recordarán antes de Navidad, diciendo que él garantizaba que ningún vuelo directo había llegado de Londres a Lima. Obvio, hace muchísimos años que no hay vuelos directos de Londres a Lima. Y de verdad que era una cosa como para reírse, ¿no? Pero si es que no diera pena. Ahora todo viajero que llegue al Perú tiene que hacer 14 días de cuarentena. Obviamente, no en una facilidad dispuesta por el Estado, ¿no? Dice, ¿no? La vía panamericana, qué sé yo. Pero no. O sea, el viajero se la tiene que pagar sola. Esto no es Corea del Sur, donde te llevan a un hotel en el aeropuerto 24 horas. No. Acá 14 días de cuarentena. Y si me quiero ir, señor, yo vine por 3 días. 14 días no voy a estar en el Perú. Bueno, váyase nomás, no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos es que esté 14 días encerrado. Todo el turismo peruano, que está francamente destruido, comenzaba a respirar. ¿Por qué? Porque ya podía atraer a viajeros vacunados. Que no se han enterado que el resto del mundo vacunan. Si yo llego al Perú con mi vacuna y quiero conocer Machu Picchu, ¿cuál es el problema? Yo no voy a contagiar a nadie, ni nadie me va a contagiar a mí. Tengo vacuna. Si yo ya tuve la enfermedad, ya la tuve, o si yo tengo una prueba negativa molecular, entro al Perú, como se le pide a los viajeros hoy, que entren con prueba PCR negativa, yo no estoy metiendo la enfermedad, a lo más me van a contagiar a mí. Es mi riesgo. Yo no estoy trayendo la enfermedad al Perú.
Si yo entro con prueba PCR, si no me han hecho la prueba PCR, de acuerdo, pero si yo entro con prueba PCR, ¿cómo? Entonces, claro, el gobierno quiere justificar a como dé lugar esta barbaridad. Entonces dice, no, hemos detectado un par en el aeropuerto. Hicieron mal la prueba PCR. Entonces, que el gobierno le haga prueba PCR a todos los viajeros que entran al Perú. Si es que no confía en la prueba PCR. ¿Qué es lo que está haciendo Corea del Sur? No confía en la que tú traes. Perfecto, te tomo yo una a ti. Dependiendo de dónde vengas. Sobre todo si vienes de Inglaterra. Muy bien. Te hago prueba PCR y te mando a un hotel 24 horas, a un hotel que yo pago en el aeropuerto, con medidas de aire controlado especiales, para que no se difumine el virus fuera de la habitación en la que estás, por ejemplo, y 24 horas después te digo, ¿sabes qué? Ya puedes salir. Eso tiene toda la lógica del mundo. Lo que no tiene la lógica del mundo es que tú exijas prueba PCR y luego digas que no vale nada. Entonces no le exijas, pues. Tómala acá. Tómala acá y espera 24 horas. No, te exijo prueba PCR, no sirve para nada, pasa, y vas a hacer cuarentena en tu casa. ¿Ya? Y si no la hago, me van a poner un policía en la puerta diciéndome que salgo o no salgo. Ay, te van a poner un policía en la puerta. No hay policía para cuidar las arenas del Perú. Son 3.000 kilómetros de arena que nadie cuida en este momento. No forma. Realmente es muy tonto estar sometido a normas absurdas. Todos queremos cumplir restricciones. Todos las cumplimos. Usamos la mascarilla. Nos distanciamos. Hoy hay que añadir espacio ventilado. O sea, a las 3 reglas básicas de lavarte las manos, mascarilla y distancia, hay que añadir ventilación. Ventilación, toda la que se pueda. La gente que va en el metropolitano tiene que exigir que las ventanas vayan abiertas. Y en el metro de Lima, lo mismo, lo siento mucho. Ventana abierta es muchísimo mejor que aire acondicionado en estas circunstancias. Tiene que haber ventilación. La ventilación es lo que todo lo cura. Y si usted puede mudarse a la casa de su tía, prima amiga, que es súper ventilada, donde hay unas corrientes de aire, ese es el sitio donde tiene que estar. Frente a un parque, frente al mar, frente a un lugar donde efectivamente el aire corra lo máximo posible. Lo más ventilado posible. Es ahí donde va a estar más seguro. Pero esos no son los mensajes que llegan del gobierno. El mensaje del gobierno es te prohíbo que viajes. Ah, bueno. Además, dicho sea de paso, salvo algunos congresistas, el resto de los mortales viajamos poco, ¿no? O no hemos viajado nada en mucho tiempo. Y no tenemos planes para viajar tampoco, porque esta epidemia está en todas partes. Pero sí hay viajeros comerciales. Sí hay gente que viene al Perú por trabajo, que tiene que venir 3 o 4 días a trabajar al Perú, o hacer alguna gestión o negocio en el Perú que el Perú necesita. ¿A esa persona le vas a decir que se vaya 14 días al hotel? Ya no viene, pues, ya no hace el negocio, ya no tramita lo que tiene que tramitar. Los pocos turistas vacunados que podrían comenzar a venir de Inglaterra, de Estados Unidos, Israel ha vacunado ya el 10% de su población. Y acá lo único que nos puede decir la ministra es no sé. Bueno, es honesta, no sabe, eso es verdad, no sabe. No sabe nada. ¿Cuándo llegarán? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. Está vacunando Chile, está vacunando Colombia, está vacunando Argentina, está vacunando México, está vacunando Costa Rica. Países chicos, países grandes, países pobres, países de medianos ingresos. Bolivia ha comprado vacunas ya. Bolivia es un país más pobre que el Perú y más pequeño que el Perú. Y ¿sabes qué, Abel? Quiero decir sobre esto de las vacunas una cosa que yo anticipé y que en una entrevista este fin de semana el expresidente Martín Vizcarra relata como cierta. Yo escribí una columna hace un par de semanas señalando que los burócratas peruanos son incapaces de comprar algo que no existe. En el sector privado todos los días se compran cosas que no existen, porque van a existir. Yo te compro tu cosecha no existe, pero va a existir.
Yo te pago un adelanto por un libro que vas a publicar. No, el libro no existe, pero ya te di el adelanto. En la burocracia peruana, comprar algo que no existe implica ir preso, implica tener a la Contraloría encima tuyo, aun cuando sea una emergencia de esta magnitud, y claro, deberían dejarse de estupideces, pero no pueden, pues. ¿Y qué dice Martín Vizcarra en esta entrevista? Lo que yo había anticipado. No podía comprar nada porque nada existía y no puedo comprar lo que no existe. Él dice, Chile compró en noviembre. Falso. Chile compró antes. En noviembre terminó de entregar el pago para que le entregaran las vacunas. Ya había comprado. O sea, cosa, precio, acuerdo, ya estaba. Eso es un contrato. Cosa, precio, acuerdo entre las partes, ahí tienes el contrato. ¿No es cierto? Oferta, aceptación, contrato. Ya, esa oferta y esa aceptación en el Perú no se ha dado. En Chile se dio mucho antes, en Colombia mucho antes. En el Perú hasta aún no se da. Un acuerdo voluntario es un acuerdo no vinculado, es decir, me interesa comprarte. Ya. He visto y de lo que hay me interesa, pero a ver, dame tu oferta. Y yo no he aceptado tu oferta, no hay contrato, pues. Contratación básica. Entonces, en el Perú no tenemos contratado nada. En principio estamos interesados. En concreto no hemos comprado absolutamente nada. Y el presidente dice en esta entrevista, yo no puedo comprar lo que no existe. Dije, bingo, ahí estaba. Yo le escribí en el conocimiento que tengo de la burocracia peruana. Y finalmente, Martín Vizcarra, pues, ha sido parte de la burocracia peruana muchos años. Y salió con, yo no puedo comprar con lo que hiciste, y ya entendí todo. Ya entendí por qué no tenemos vacuna. Es la peor peste de todos, la peste burocrática. No pueden comprar lo que no existe. Entonces, claro, no tenemos nada. Porque todas las vacunas han tenido una fase clínica de experimentación que tienen que demostrar que funcionan. En esa fase compras, en la fase 3, no veo forma. Con lo cual calculo, Abel, que probablemente para julio, agosto, comience a vacunar en el Perú, y el Perú termine siendo el último país de la región en vacunar, y que termine vacunando, probablemente dentro de un año, por auxilio internacional. ¿Por qué? Porque si todo Chile se vacuna, todo Colombia se vacuna, todo Brasil se vacuna, Argentina, no pueden tener una isla, ¿no es cierto?, de apestados en el medio del continente que no se vacuna, porque nos convertimos en un foco infeccioso para el resto de América que está vacunada. Vamos a terminar con auxilio internacional, porque vamos a terminar siendo la peste de América, los únicos salvajes no vacunados, porque su gobierno fue incapaz de comprar a tiempo vacunas. Es una vergüenza. Es una vergüenza para la ciencia, es una vergüenza para la academia, es una vergüenza para la medicina peruana. Ya el decano del colegio médico ya no sabe qué explicarle a la gente de PCM sobre esta materia. ¿Ya? Es una cosa que, y además él lo vi en una entrevista anoche con Pedro Terorio en Latina, diciendo, no nos llaman, no nos preguntan. El tema de los viajeros es absurdo, lo dijo el decano del colegio médico. De nuevo, las marchas no han generado el contagio, tampoco lo ha generado la Navidad, lo ha generado las compras navideñas, donde se ha aglomerado la gente. Y hay que decir algo más, en el bono, en los bancos, de nuevo hemos visto las mismas colas. ¿Quién ha generado eso? El Estado. ¿Quién pone a la gente en una cola de banco? El Estado. Incapaz de desarrollar una estrategia digital. A estas alturas, también, he estado leyendo mucho en estos días de descanso, una entrevista a Carolina Trivelli, también post fiestas, señalando que a estas alturas el Perú debería tener una lista muy bien georreferenciada, nombre, apellido, lugar, DNI, etcétera, de todas las personas que necesitan ayuda, que están en el quintil más pobre, digamos, del Perú, perfectamente ubicadas para poder tener una estrategia digital con ellas. Y que eso se discutió en 2017 con el fenómeno del niño. Y todavía no tenemos esa lista. Todavía tenemos bonos universales que no han podido ser debidamente medidos, porque
a mucha gente de clase media le ha tocado bono, incluso gente que tiene trabajo. Entonces, eso que debía haberse más de los 6 meses, una muy buena lista de beneficiarios, bien segregada por quintiles, quiénes son los más pobres, los que más necesitan, y así para arriba. Una estrategia digital para llegar a los más pobres del Perú y no tenerlos en una cola en el Banco de la Nación. Otras cosas importantes. ¿Se pueden comprar más camas? Sí. ¿Se pueden comprar más ventiladores? Sí. Pero ¿quién va a administrar esas camas y esos ventiladores si no tienes buenos médicos? El Colegio Médico ha estado haciendo cursos para formar intensivistas sobre la base de otras especialidades. Es decir, un neumólogo que lleva todos los cursos, digamos, de medicina intensiva para poder tratar a sus pacientes en cuidados intensivos. Eso lo está haciendo el Colegio Médico solo, con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Cuando eso tiene que haber sido un esfuerzo nacional, un esfuerzo del MINSA, de sacar adelante la mayor cantidad de promociones de médicos con cursos de especialización muy rápidos, abocados a COVID, para poder tener un refresco. La segunda cosa que proponía el doctor, con toda razón, es telemedicina. De hecho, hay muchos médicos mayores que están en situación vulnerable y que no pueden regresar al hospital o a la clínica donde trabajan, y están trabajando telemedicina por WhatsApp, por la misma vía en la que nos estamos comunicando hoy. De esas formas se comunican con quiénes, con sus pacientes y con médicos más jóvenes que sí están en el campo, pero que están revisando las historias con el doctor mayor, el intensivista, que le dice, a ver, súbele esto, ponle, vamos a, cómo reacciona, regresa, informe, todos los días con sus pacientes. Entonces, el médico que está en el campo tiene el apoyo atrás de un concurso de médicos que tiene la experiencia, los años de práctica para poder guiar al más joven. Eso se está haciendo en clínicas privadas, pero no se está haciendo en el Estado. En el MINSA y en el Salud se podría hacer perfectamente, y es muy útil, y ayuda y alivia la carga del médico que tiene que tener 30 o 40 pacientes en UCI bajo su mando. Es muy difícil. O sea, en cuidados intensivos, un médico con más de 5 pacientes ya está agotado. De verdad, porque es mucho lo que hay que hacer todo el tiempo, es mucho lo que hay que evaluar todo el tiempo. Y ajustar, y ajustar, y ajustar. Medicación, oxígeno. El oxígeno, para una persona con neumonía, el oxígeno se regula cada hora. Cuanto menos, eso es lo que no se está haciendo. Y hemos tenido tiempo. Porque de septiembre a enero, todos bajaron. Septiembre, octubre, noviembre. Todos hablan de la segunda ola, del rebrote. No, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Se hizo un plan? Sí. El MINSA tiene un plan aprobado. Está en papel. Tienes que aumentar el grado de inversión. Hemos leído con espanto que el sector salud no ha ejecutado todo su presupuesto el año pasado. No ha habido ejecución del presupuesto total. De espanto. ¿Cómo no vas a haber ejecutado todo el presupuesto el año del MINSA? El año del COVID. Es terrible. En fin, Abel, sigo hablando, porque he estado hablando. Así es. Estamos, ya vamos a entrar con el doctor Walter Albán, que ya nos debe estar esperando. Para eso nos vamos a la pausa, Rosa María, porque aparte de la pandemia tenemos elecciones, Rosa María. Estamos a 3 meses de las elecciones y se nos espera una carrera electoral y bueno, trataremos de hacer todo un panorama para ver y ojalá que todos elijamos bien y no tengamos problemas como los hemos tenido últimamente. Ojalá que vayamos a elegir. Eso. Ojalá. Así es. Vamos a la pausa, Rosa María, para volver con el doctor Walter Albán, que nos va a dar un panorama muy interesante. Así que no se mueva de la señal de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Pausa y retornamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Zapagua, La Convención, Radio Guiabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se une también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Lampa, Radio San Valentín, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María Palacios ya se encuentra con el doctor Walter Albán. Rosa María, adelante. Así es, estamos con el doctor Walter Albán justamente para hablar de esta otra cosa tan grande que tenemos en el 2021. Elegir un nuevo Congreso, elegir un nuevo presidente, cambiar la política peruana. Creo que la palabra cambio es una gran aspiración, porque nadie quiere repetir los 5 años que hemos tenido, pero bueno, hay mucha preocupación porque parece ser que vamos encaminados a repetir los 5 años que tuvimos. Un presidente sin mayoría en el Congreso, o con una mayoría precaria, un Congreso con intereses particulares que prima sobre los intereses nacionales, y un congresista promedio alejado completamente de su rol de congresista y de su rol de, digamos, promotor de el bien común. La palabra bien común se ha perdido de vista tanto en estos 5 años. ¿Cómo regresamos, doctor Albán, al camino del bien común? Ese valor que se nos enseñaba en letras en la universidad, ¿no? El bien común. ¿Dónde está el bien común acá? Bien, Rosa María, muchas gracias. Bueno, un feliz año, a pesar de que efectivamente hay razones para estar preocupados. Creo que hemos asistido durante los últimos años a un deterioro progresivo de la política que no solo nos lleva, digamos, a criticar el hecho de que no hayan surgido propuestas consistentes con este propósito del bien común, sino que la política ha sido penetrada por mafias. Eso es lo que realmente habría que señalar. Creo que es muy importante enfatizar este punto, de lo contrario no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. En buena cuenta, lo que ha venido ocurriendo en el Perú es que la corrupción ha avanzado en la medida en que las mafias han avanzado y que también ciertos sectores o grupos de interés han tenido toda la decisión, o más bien el poco empacho, de hacer alianzas con estos grupos para poder conseguir lo propio. Creo que entonces, en esta situación, lo que tenemos no solo es una frágil institucionalidad, que es algo que nos ha acompañado toda la historia republicana, sino hay una descomposición de las instituciones. Entonces tenemos que ser claros que esto hay que recuperarlo poco a poco. Y creo que lo que me da mucha expectativa en positivo es que la reacción que hubo a partir del 9 de noviembre pasado indica de que el pueblo de este país mayoritariamente, ¿no?, está absolutamente convencido de que esto tiene que cambiar. Y creo entonces que los primeros pasos podrán ser cómo elegir mejor. Ahí es donde tenemos que ser ahora particularmente cautos. Claro, el problema es que votamos a ciegas. En el fondo, ese es el gran problema. Nos acusan a los medios de comunicación de no advertir, pero a veces es muy difícil, digamos, con listas
23 listas en cada región del país, encontrar a ese congresista que luego sabremos que tenía un problema, no sé, de violencia doméstica, que no había pagado sus deudas, o que había participado en un homicidio, o había participado en un desfalco al Estado. Eso no lo sabemos. Y el problema central, creo yo, es darle buena información al público. Esa es la tarea que tenemos en el periodismo. ¿Cómo hacemos eso? Y con organizaciones de la sociedad civil que nos provean de mucha información que a veces es muy difícil de conseguir. Efectivamente, pero creo que sin embargo ahora por lo menos estamos claros de que eso hay que hacerlo a como dé lugar, hay que tratar de avanzar hasta donde sea posible, y debe haber una alianza de organizaciones de sociedad civil con periodismo, por ejemplo, para que esto efectivamente pueda llevarse adelante, porque no podemos confiar en las organizaciones políticas, que no tienen mayor filtro. Ahora, de todas maneras hay que diferenciar. Yo, por ejemplo, diría que hay algunas organizaciones que claramente son mafias, de manera que a esas no habría de ninguna manera que darles el voto, ¿no? Claro, el problema es el siguiente. Organizaciones políticas que están, digamos, actuando legalmente, porque legalidad tienen, ¿no es cierto?, que tienen una inscripción, que tienen unos candidatos, pero que su conducta política, ese es el problema, es inmoral. Y al final tienes que discutir de moralidad. Y hasta delictiva en algunos casos, ¿eh? Claro, pero no probada. Entonces, como no está probada, o sea, pongamos el caso ahorita más vigente, el caso del señor Luna Gálvez, candidato, 36 meses de arresto domiciliario. No se le ha probado nada todavía porque no ha habido un juicio, pero el señor tiene 36 meses de arresto domiciliario. Podrá alegar que es político, podrá alegar que es una persecución para que no gane las elecciones, pero es evidente que hay algunas cosas que en varios campos el señor tiene que probar, ¿no? Su candidato presidencial, el señor Urresti, procesado por homicidio de un periodista, procesado hoy, eso ya no es que esté condenado, pero ya fue acusado. Sin embargo, de nuevo, legalmente estas medidas no impiden su postulación. Y la pregunta es, en ese contexto, ¿por qué la gente vota por él? Rosa María, pero lo que tenemos que tratar de lograr es que no vote por ellos. O sea, creo que precisamente la ventaja de el pronunciamiento político es que no requiere, pues, o sea, acá no estamos hablando de que los vamos a meter presos. Acá estamos hablando de que hay que sancionarlos políticamente, no dándoles el respaldo o el voto. Por ejemplo, hablando de Podemos, ya sabemos no solo lo que se acaba de señalar, sino además que la inscripción muy probablemente fue hecha también en términos delictivos, que esto fue producto de, bueno, una serie de medidas que tomó esta organización bajo el liderazgo de Luna Gálvez. Ahora, ¿quién es el señor Urresti? ¿No es cierto? O sea, alguien que ha sido capaz de vender su arma al diablo para poder llegar al poder no debería ser confiable para nadie en el país. Hoy día Podemos no tendría el número de congresistas que tiene y el poder que tiene en el Congreso si no fuera porque el señor Urresti les dio este aval, ¿no es cierto? Entonces él debe ser tan sancionado como la organización misma de Podemos. Pero no son los únicos. Está también Unión por el Perú. Necesariamente hay que hacer un análisis crítico de organizaciones como Acción Popular. Cuando la ciudadanía en esta votación de enero del 2020 le da un amplio respaldo, el primero, a Acción Popular, yo creo que había una apuesta precisamente para un partido que se suponía que podría garantizar un equilibrio, un manejo razonable dentro del Congreso. Ahí ha sido, para mí, la primera decepción y algo que debe costarle políticamente a esa organización, porque lo que han hecho desde que asumió la presidencia del señor Merino fue precisamente, ¿no es cierto?, negociar con Podemos. Y luego la explicación de por qué gente como el señor Alarcón preside la Comisión de Fiscalización y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Bueno, ya allí vamos encontrando varios puntos de alianza de lo que hemos conversado antes. A mí me dice la gente, bueno, es que si vamos en ese plan, pues doctora, no queda por quién votar.
porque todos están en el mismo plan. Mire usted a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, procesada, todavía no procesada, pero en camino a ser acusada pronto, ha tenido un gran triunfo en este fin de año, hay que decir. La justicia ha dicho que su organización política puede participar en las elecciones, lo cual es un gran triunfo, creo yo, y merecido, porque en realidad yo sí creo que la oportunidad en que la Fiscalía pedía la disolución de la organización política no era la oportuna, porque tampoco puede parecer que el Poder Judicial o el sistema de justicia es utilizado para impedir la participación política. Pero, digamos, es una de las candidatas favoritas. Ollanta se supone que el año 2021, se supone, digo, porque nada es seguro, empezarán a juzgarlo. No sé, Peruanos por el Cambio ahora se llama Contigo, pero su ex candidato está con arresto domiciliario. Y si seguimos así, bueno, ¿qué le puedo decir de Alianza para el Progreso? Que es la frivolidad al poder. Es decir, su presidente partido dice que no va a vacar al presidente y a la semana siguiente están vacando al presidente. Entonces, no queda nadie, pues, doctor. Dice, ¿por qué vamos a votar, pues, doctor? Bueno, pero por eso vamos graduando. Yo creo que hay organizaciones que no deberían de ninguna manera participar en el nuevo Congreso, y ahí señalo claramente a Podemos y a UPP. Y luego, creo que de las otras organizaciones es donde hay que buscar, bueno, a quién están presentando, ¿no? Y claro, distinguir entre lo que es elección del Ejecutivo y elección del Congreso. Y básicamente me refiero a que habría que analizar uno por uno o una por una a quienes postulan al Congreso y dar el respaldo, ahí sí en términos más personales que en cuestión de organización política, porque finalmente no operan como tales. Y en cuanto al Ejecutivo, creo que hay que votar por aquellas organizaciones que no están cuestionadas en ese punto, es decir, ya en una situación en la cual efectivamente es probable que en poco tiempo asistamos a que se produzcan procesos judiciales que demuestren que efectivamente sí hay o hubo responsabilidad delictiva en algunos casos, ¿no? Ahora, mire, doctor, pasa lo siguiente. Dice, mire, doctora, sí, efectivamente, en materia de honestidad hay un grupo que me gusta, ¿no? Sí, son honestos, no han robado, son nuevos, en fin. Pero no me gustan sus ideas, pues. ¿Ahora qué hago? Bueno, pero Rosa María, yo creo que hay una cosa que tenemos que también, como parte de lo que decíamos inicialmente, hay que asumir. Hoy día no estamos en el Perú para discutir sobre ideologías, sobre posiciones de centro, derecha o izquierda, no. Hoy día estamos en el Perú para recuperar la política a la decencia, o sea, para erradicar a las mafias. Entonces tiene que haber una alianza de los más amplios sectores, desde quienes podrían sentirse más cerca de la derecha, quienes están en el centro, quienes podrían sentirse más cerca de la izquierda. En la medida en que haya la posibilidad de generar un gran frente común, que yo creo que es el que se expresó a partir del 9 de noviembre, recuperar la decencia en la política, recuperar valores y crear las condiciones necesarias para que después podamos discutir programas, ideologías, propuestas, el bien común. Para que podamos llegar a esa situación necesitamos pasar por un tránsito todavía penoso, pero que nos va a tomar algún tiempo, y creo que a eso debemos prepararnos ahora, ¿no? Ahora, doctor, no es la primera vez que el Perú lo intenta. Cuando cae Fujimori, se habla pues de la transición democrática. Luego, cuando empiezan los juicios de Lavallato, se dicen, ahora sí, la purga, ¿no? Viene la gran purga y la política peruana se adecenta. Y tenemos las elecciones de enero del 2020 que nos demuestran que eso no es así, que la gente elige exactamente lo contrario de lo que se presume. Ahora, hay que decir que buena parte del electorado fue engañada. Eso sí hay que decirlo, porque la oferta, o sea, lo que ha hecho el Congreso en estos últimos 10 meses no es lo que ofreció en las elecciones del 20 de enero. Ofrecieron otra cosa. O sea, ha sido engañada la población claramente. Pero uno diría que los congresistas deberían tener los incentivos, ¿no es cierto?, para portarse bien. Y uno no ha visto esos incentivos, salvo, como usted dice, que en realidad respondan a otra lógica que no es pública y que no entendemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, creo que eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasó cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori?
En realidad, ahí los partidos políticos se habían jugado en contra del fujimorismo y decían haber reivindicado la democracia. Esos partidos, que eran minoría en el Congreso de aquel entonces, no hubieran tenido la fuerza si no hubiera sido porque la sociedad civil se movilizó también de manera, yo diría, en una gran medida, precisamente para respaldar, recuperar la democracia en el país. Pero ¿qué ocurrió? Nos contentamos con los procesos penales y el hecho de que alguna gente fuera a la cárcel y se denunciara la corrupción que se había producido durante todo ese régimen. Las reformas institucionales fueron traicionadas. ¿Por quiénes? Por los mismos partidos que luego llegan otra vez al Congreso y dicen, no, la sociedad civil ya no, ahora somos nosotros los que vamos a llevar adelante. No hubieron reformas institucionales. Por eso yo creo que esta transición que he señalado antes reclama reformas institucionales de fondo, es decir, continuar con la reforma judicial que no ha concluido, llevar adelante una reforma política que en gran medida se ha frustrado y generar condiciones para que en efecto podamos encontrarnos en situación de ya confiar en que estamos en condiciones de poder comenzar a discutir mucho más a fondo sobre cuestiones de opción programática, sobre algunas metas o ideas concretas. Creo que hay que trazar esa ruta y creo que la sociedad civil tiene que asumir que no puede en este momento delegar en los partidos políticos, si es que cabe ese término, en realidad, con la mayor parte de ellos por lo menos, la responsabilidad de ver qué se hace en el futuro inmediato, ¿no? Ahora, el sistema de justicia se ha politizado en los últimos 5 años con, en algunos momentos, gran esperanza para la gente. Es decir, por fin viene una purga, todos los corruptos van a ser juzgados y condenados, ya era hora, ¿no? Entonces esto, en el ánimo de reivindicación y de justicia, sonaba bien. Pero miren, han pasado 5 años desde que explotó el escándalo Lavallato. 5 años, en diciembre del 2016. Han pasado 4 años. Bien vividos por el Perú, digamos, ¿no? Y los resultados no solamente no están, sino que ya comienza a desprestigiarse nuevamente el sistema de justicia. Y yo sé que a esto les molesta muchísimo a los fiscales, que últimamente, en los últimos meses del año, han repartido insultos, me han dicho abogada cachinera, pero no soy la única abogada que lo dice. Con prisiones preventivas, ¿no es cierto? Medidas de confiscación de bienes y otras, pero sin sentencias, no vas a lograr nada. Y el problema es que no logran llevar a nadie a juicio. Y han pasado 4 años. Lamentablemente, ese proceso está imbricado en el proceso político hoy. Y les guste o no, la caída de Vizcarra fue la prueba de que los dos procesos están imbricados y que se utilizó el proceso para vacar al presidente. Se utilizó en el Congreso claramente. Entonces, ¿cuál es su lectura de la situación de la lucha anticorrupción en el sistema de justicia? No, yo comparto lo que se acaba de afirmar, lo que acaba de afirmar Rosa María. O sea, creo que han cometido errores en el equipo de anticorrupción y sobre todo el equipo que está estudiando la situación del caso Odebrecht. Ahora, sin embargo, mi balance de su tarea sigue siendo positivo. Creo que están en la posibilidad de enmendar un poco rumbo, porque efectivamente no es aceptable que a estas alturas no hayan suficientes acusaciones. El día de ayer se ha publicado un reporte de César Romero en La República, muy completo, donde dice, ¿no es cierto?, o sea, de 74 investigaciones que se llevan en el Ministerio Público por estos casos, en realidad 41 están todavía en la fase preliminar, ¿no? Solo 33 están en la preparatoria, y claro, solo hay 4 acusaciones ante el Poder Judicial. No, así no avanzamos y han transcurrido varios años. En consecuencia, creo que eso tiene que cambiar. Ahora bien, ellos son solo una parte de lo que hay en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Recordemos, a ver, ¿quién ha venido presidiendo el Poder Judicial hasta hace poco? Una persona totalmente cuestionada, absolutamente cuestionada, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en el Ministerio Público?
todavía son fiscales supremos, ¿no es cierto? Aunque están suspendidos por el momento, pero gente como Chávez, Rodríguez Montes, Aladino Gálvez. Aladino Gálvez, en fin, o sea, estamos todavía en una situación en la que no termina de producirse un cambio al interior de estas instituciones que le dé aliento y refuerzo a quienes quieren efectivamente hacer las cosas como corresponde. No olvidemos, todas las mafias, comenzando por Orellana, no olvidemos, ¿no es cierto?, que todo el tiempo se ha descubierto que hay gente que responde a estas mafias dentro del sistema judicial, y eso lo viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces hay ahí cosas pendientes muy graves. No podemos dejar de reconocer que todavía estamos cuesta arriba, a pesar de que creo que en efecto, por ejemplo, hay gente muy confiable como la actual fiscal de la Nación, o yo tengo la mejor referencia de la actual presidenta del Poder Judicial que acaba de asumir funciones. Bueno, esperemos que estos cambios entonces puedan producirse, pero necesitamos que el escenario político mejore, se oxigene un tanto, que es lo que esperamos de estas elecciones, ¿no? Claro, pero lo que tenemos es un sistema de justicia muy malo, ¿no? Eso no se lo tiene que contar a nadie en el Perú. Yo siempre cuento que tengo una acción de amparo que tiene 7 años en primera instancia. Yo tengo récord nacional, ¿eh? 7 años en primera instancia. No me van a decir pues que no hay corrupción en el Poder Judicial cuando tiene 7 años una acción de amparo en primera instancia. Ya es un descaro, ¿no? En fin, ojalá que con esta presidenta del Poder Judicial esas causas avancen. Pero el problema con el equipo Lavallato es su visibilidad mediática. Es decir, es lo más visible que hay frente a los ojos del electorado. ¿Por qué? Porque los procesados, sus más de 800 procesados, en la mayoría son funcionarios públicos o son gente que ha pasado muy cerca al poder. Y si uno ve que ahí no hay justicia, y lo que hay es más escándalo que justicia, entonces simplemente desconfía plenamente de la justicia. Y desconfía también de un proceso electoral justo. Porque yo de verdad quiero saber si este por el que pienso votar es culpable o no. Y lo que tengo es un montón de titulares, pero no me consta que de verdad. Pongamos el caso de Martín Vizcarra. Ahí lo han vacado, el señor postula, hay un montón de titulares, podría ser culpable, podría ser inocente, no lo sé. Ese es el problema. Y cómo el elector resuelve frente a estos casos emblemáticos que están imbricados con la política peruana. No hay, o sea, ponen al elector ante un imposible. Totalmente de acuerdo, Rosa María. Creo que el caso de Vizcarra ha sido bastante significativo, ¿no es cierto? Porque también en otra investigación que este periodista César Romero publica en La República, pone en evidencia el comportamiento del fiscal Juárez Atoche, ¿no? Es decir, esta filtración sistemática, ¿no?, de información que luego es llevada a primeras planas en un diario pues que tiene el prestigio de ser el decano de la prensa nacional, era casi como saber que hay una jauría de lobos hambrientos y ponerles carne delante, ¿no? Es decir, eso fue lo que creó las condiciones para la vacancia. No podemos tampoco solo responsabilizar a los 105 que votaron dentro del Congreso. Hubo otros sectores que estuvieron también apuntando hacia este resultado. Claro, cuando el resultado demuestra que era más bien totalmente contraproducente y que esto ya generaba reacciones en contra, ahí cada quien ha buscado la manera de tomar distancia. Pero no podemos desconocer entonces que hay otro tipo de intereses y juegos, y para eso se prestó lamentablemente, ¿no?, la actuación en este caso de esa fiscalía. Ahora, yo creo que esto, como se ha señalado, desprestigia todo lo que se ha podido hacer en positivo y los esfuerzos que se han llevado adelante, que creo que los ha habido y muy serios. Pero por eso mismo están todavía en la oportunidad de rectificar rumbos. Creo que podrían cambiar estos pedidos, como se acaba de señalar sobre el caso de Fuerza Popular, de que se disuelva, que no pueda postular. No, pues, o sea, el proceso electoral no puede manejarse con ese tipo de medidas, y creo que efectivamente hubiera sido una injerencia
absolutamente repudiable, ¿no? Que se tomen decisiones dentro del proceso electoral a partir de pedidos de esta naturaleza que además están en una etapa de investigación, ni siquiera estamos en un juicio propiamente, ¿no? Entonces creo que ya hay que sacar lecciones de todo esto, y quienes realmente quieren hacer lo que corresponde, de acuerdo a lo que la Constitución, la ley y lo que hemos calificado como una recuperación de valores ya a todo nivel, pues tienen que ponerse un poco del lado de lo que está reclamando el sentido común. Basta ya de utilizaciones mediáticas y de tratar de que esto genere escándalo y respaldos en función de sentimientos muy primarios, cuando en realidad ya han transcurrido demasiado tiempo como para que se pueda tener por lo menos elementos mucho más consistentes que permitan ir a fondo allí donde hay lo suficiente para poder tener un buen resultado, ¿no? Otra institución que no quiero dejar de lado en el balance del año pasado y lo que puede hacer este año es la Junta Nacional de Justicia, que sí nos ha dado un jefe de OMPE, parece muy competente, una jefa RENET también, pero que todavía ha avanzado en las suspensiones de la Fiscalía, pero que tiene un trabajo larguísimo y que todos estamos esperando ver resultados justamente para tener una buena Corte Suprema, por lo menos empezar de arriba hacia abajo y ver los resultados que todos esperábamos de la Junta. ¿Cuál es su evaluación del trabajo de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que entre todo lo que tenemos de esta reforma judicial que, como dije, no ha concluido, la Junta Nacional es el mejor producto por el momento. Yo diría de que no fue fácil, porque no fue que la comisión especial encargada de la selección se portó adecuadamente y que entonces hizo todo el esfuerzo de seleccionar a los mejores. Hubo organizaciones de sociedad civil en las cuales estuvimos detrás de este proceso y eso ha costado incluso algunos roces, enfrentamientos, que, bueno, en buena medida tuvieron que darse para garantizar un resultado como el que se obtuvo finalmente. Y yo tengo la impresión de que aun cuando han tenido que avanzar con lentitud por una serie de factores que han contribuido a eso, sí está haciendo bien su trabajo la Junta Nacional de Justicia, y tengo la mejor impresión de la actual presidente, como de antes también, el doctor Vázquez, pero la actual presidenta Inés Tello, que viene del sistema judicial, una jueza muy prestigiada en su momento. Creo que ahora habrá la decisión ya para que efectivamente medidas que han sido tomadas provisionalmente puedan comenzar a concluir. Y entonces sí, separar definitivamente a gente que no tiene por qué estar un día más dentro del sistema de justicia en el Perú. Creo que en la medida que la Junta pueda continuar avanzando, dará, digamos, el aliento suficiente para continuar con la reforma judicial y, como dije, también recuperar espacios ahí donde por fin algunos otros comienzan a apartarse del cargo ya, porque ha habido renovación en varios puntos, ¿no? Entonces, creo que estamos en el lado de lo que toca a la Junta Nacional de Justicia en un factor muy positivo para el cambio dentro del sistema judicial. El TC sí nos dio una gran decepción a fin de año, porque al margen de las ideas que pudieran tener cualquiera de sus miembros, era muy importante que se pronunciaran sobre qué quiere decir vacancia por incapacidad moral. Y se negaron a hacerlo, diciendo su sustracción de la materia y no resolvemos nada. Y esa no resolución deja un vacío inmenso y una bomba atómica para el que entre a la presidencia de la República. ¿Cómo cambiar esto? Es un tema muy grave. Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional efectivamente nos ha decepcionado muchísimo, no solo en esta ocasión, han habido momentos también muy difíciles, pero sabemos los problemas que hay al interior. Pero yo diría que esto tiene que ver también con qué ocurre en el Congreso, pues. O sea, en tanto en el Congreso elijan a gente en función de son los que responden a mi interés, a quienes tienen la mayoría, entonces estamos totalmente fastidiados, porque no tendremos un Tribunal Constitucional confiable. Precisamente lo que ha ocurrido ahora es que, por suerte, no pudieron copar el Tribunal Constitucional. Yo he querido reiterar ya lo que señalé hace mucho tiempo. Si uno toma como hilo conductor de lo que ha ocurrido en la política peruana en los últimos 2 años, tendría que reconocer que el Tribunal Constitucional ha sido el factor
digamos, el que ha sido el que gatilló los grandes enfrentamientos. Fíjense primero cómo quisieron destituir a 4 magistrados de un día para otro, en un proceso atropellado y totalmente absurdo, pero lo estaban a punto de hacer si no hubiera intervenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando parecía que querían insistir sobre eso, pero dijeron, bueno, ya no con todos, sino con uno, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, bueno, no lo consiguieron en el Congreso, pues entonces se prestó a este juego precisamente alguna de la gente del Tribunal Constitucional mismo, en un proceso que se intentó para también obtener la vacancia del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Cuando no consiguieron eso, entonces ya dijeron vamos a la elección. Y recordemos que esa elección, que era evidentemente colocar a su gente dentro del tribunal, fue lo que motivó que el presidente Vizcarra en ese momento presentara la iniciativa para que se hiciera un tipo de elección más transparente, donde se pudieran dar algunas mínimas garantías, y esto finalmente es lo que llevó a la cuestión de confianza y a la disolución del Congreso. Recordemos ahora qué ha ocurrido con el nuevo Congreso. Mientras se producía una serie de situaciones que nos tenían cada vez más preocupados, pues se creó una comisión, y esta comisión, presidida por gente de Acción Popular, con asistentes puestos desde Acción Popular, pero también vinculados, ¿no es cierto?, a otros congresistas, más bien ahora vinculados al APRA y al Fujimorismo, estaban haciendo una selección, entre comillas, pero sobre la base de tonterías, formalismos absurdos para separar a quienes podrían haber sido gente idónea para una selección final, y se preparaba un zarpazo contra el Tribunal Constitucional. O sea, yo diría que si algo bueno resultó de la situación que se produjo después del golpe del 9 de noviembre, fue precisamente que se desactivara esa comisión, porque íbamos a una captura del Tribunal Constitucional, que además había sido anunciada por varios de los dirigentes, el propio Merino, el señor, ahora en Miami creo, el vicepresidente Valdés, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dijeron? No, que no tenían problema con las medidas que se habían aprobado en el Congreso y que podían ser acusadas o criticadas como inconstitucionales, porque ya para cuando eso tenga que verse en el tribunal, habremos elegido un tribunal que sí se va a identificar con los intereses. Por Dios, era prácticamente el anuncio de que estaban por elegir a gente que les garantizara que iban a respaldar cualquier barbaridad que ellos hubieran aprobado dentro del Congreso. Entonces nos hemos librado de que esto pueda ocurrir, y creo que por eso es tan importante que cuidemos quiénes van al Congreso. Ojalá que se entienda que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional debiera ser una elección que tenga en cuenta los méritos, trayectoria de cada persona, y no de ninguna manera a quienes son los que más simpatizan conmigo. Y aquí quisiera hacer por lo menos dejar planteada una propuesta. Yo creo que el Congreso debe ser quien termine eligiendo, pero la selección, ¿no es cierto?, debiera ser una entidad distinta. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que pueda llevar a cabo un proceso de selección para que finalmente le ofrezca una lista corta al Congreso y que el Congreso tenga que elegir entre ellos. Darle al Congreso la posibilidad de que ellos mismos elaboren la lista corta, yo creo que ya nos ha dado suficiente experiencia de que al final siempre termina eso siendo objeto de manipulación, ¿no? Uno de los temas que viene, ya para terminar, que va a venir en la campaña, es la nueva Constitución. Ese es un fetiche que se agita porque los que somos abogados sabemos que las nuevas constituciones no cambian la realidad. La realidad se cambia por otros medios, no por las nuevas constituciones. Pero es evidente, por lo que acabamos de conversar, que hay varias cosas que sí requieren reforma constitucional. Es decir, hay muchos elementos en la relación ejecutivo-legislativo, asuntos no resueltos por el TC, la forma de elección de los miembros del TC, en fin, hay muchísimas cosas que requieren cambio constitucional y que serían buenos que los tuvieran. Pero el fetiche Asamblea Constituyente, que lo acaba de adoptar también el expresidente Martín Vizcarra, que ahora también quiere Asamblea Constituyente, es atractivo, pero puede no llevar a nada. Y a mí me preocupa que la gente se lo crea de verdad, que crea que las nuevas
que las nuevas constituciones fundan un nuevo Estado. ¿Qué decir sobre esto, sobre la nueva constitución? Bueno, yo sí creo que habría que ir a una reforma constitucional, Rosa María, pero admito que esto es un tema totalmente opinable. Y tengo la impresión entonces de que acá lo que habría que hacer es ir preparando el terreno, no ir a una reforma tontas y a locas, porque además en este momento que, como dije, necesitamos estar unidos para recuperar el escenario político peruano, la decencia. Si entramos a ponernos a discutir las particularidades de lo que cada quien cree que sea mejor en la Constitución, pues se rompe toda posibilidad de que haya una reacción de la sociedad civil mucho más consistente para poder pelear contra las mafias que hemos señalado. En consecuencia, creo que hay que tomarlo con calma. Creo que, por ejemplo, me hubiera gustado que este gobierno llame a una comisión de expertos en materia constitucional, como ocurrió con la reforma política, ¿no es cierto? Y que pudiera haber una suerte de trabajo previo. ¿Qué es lo que tendría que cambiar? ¿Qué es lo que podría cambiar? ¿Cuáles son las distintas alternativas? Y que sobre esta base, lo que se pueda comprometer de las organizaciones que van a participar o que están participando en este proceso electoral, es más bien generar las condiciones para un debate, para un diálogo y para llegar a algún tipo de mecanismo que permita estas reformas, pero sobre la base de algo que haya sido, que se haya ido madurando. No ir a tontas y a locas a un cambio constitucional que, como bien sabemos, en efecto, no garantiza nada, y lo peor es que si tenemos que elegir entre lo que tenemos hoy día como oferta electoral, pues cuidado, porque probablemente el remedio podría resultar peor que la enfermedad, ¿no? Bueno, muy bien. Abel, ¿hay alguna pregunta del público para el doctor Albán? Empezando el año, haciendo esta vista para... Bueno, dice el público, si no hay un panorama electoral, ¿qué hacemos? Si no hay a quién elegir, ¿qué nos recomienda, doctor Albán? Lo que decíamos al inicio, ser mucho más cautos de a quién le damos el voto. Y yo lo que he señalado concretamente es que hay organizaciones que para mí están descartadas. Podemos y Unión por el Perú no deberían participar más en la política peruana y ojalá que se les sancione así. Y sobre las demás organizaciones ya no tratarlas como grupo político, sino como personas y ver en quiénes se podría confiar, en qué personas se podría confiar para ir al Congreso. Me parece que al Ejecutivo solo cabe elegir a quienes por lo menos estén libres de procesos o investigaciones que puedan demostrar más adelante que tienen graves responsabilidades por delitos que no harían confiable su llegada al poder en este momento, ¿no? Y también se pregunta, los últimos días, el 31 se dictó una sentencia contra el señor José Luna Gálvez. La mayoría pensaba que iba a ir preso, pero simplemente le han dado arresto domiciliario. ¿Qué pasó con la justicia ahí? Bueno, porque hay esta confusión que Rosa María también señaló antes. No hay una condena, lo que ha habido es una medida, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público había pedido detención provisional y lo que ha hecho el Poder Judicial es decir que no es detención provisional sino domiciliaria, ¿no? Pero no podemos pues seguir apostando a que todo vaya por la detención provisional. Lo que yo creo es que los cargos que se han formulado son suficientemente serios. En este caso, además, hay cantidad de elementos probatorios que podrían permitir que en el mediano plazo, si no en el corto, pudiera formularse una acusación y que esta persona efectivamente llegue ya a un juicio y podamos probablemente contar ahí sí con una sentencia condenatoria que ya dejaría despejada cualquier duda, ¿no? Muy bien, eso es todo, Rosa María. Den preguntas. Bueno, pero sí se mantiene la preocupación de que no vemos en el espectro político, me ponen, por quién votar. Ese es uno de los problemas. Ay, bien, el año pasado definitivamente la hicimos mal. Yo tenía la esperanza, igual que el doctor Albán y muchos otros, que la población había escogido un congreso de centro. Acción Popular, Somos Perú, el mismo Podemos, parecían opciones de centro que iban a lograr darle viabilidad, buscando el bien común, al Estado peruano. Y lo que tuvimos fue una cosa completamente diferente. Ya no el abuso de la mayoría fujimorista,
sino el abuso atomizado, ¿no? de una coalición abusiva en los mismos términos. Entonces, no puede ser, pero es lo que sucedió. No nos puede volver a pasar. Esperemos que no nos vuelva a pasar. Muy bien, María, pero lo que habría que decirles es que por lo menos ya sabemos por quién no votar, ¿no es cierto? Entonces, luego comencemos a preocuparnos ya de ver candidato por candidata o candidato o candidatas que podrían ser confiables, y ahí probablemente tendríamos una opción. Creo que no hay que olvidarse de eso. Así es. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Albán por estar con nosotros esta primera mañana del año, así fresca. Y recordándoles a todos lo que dije al principio, lávense las manos, pónganse la mascarilla, los contagios están aumentando, y sobre todas las cosas, mantengan la distancia con ventilación, aire fresco, ventilado, lugares abiertos, sí, con distancia social, pero ventilado. La ventilación nos va a salvar. Estamos en verano, la ventilación nos salva. Esa corriente de aire que la abuela decía que era mala, no, es buena. La corriente de aire es lo que nos va a salvar. Pero tenemos que estar muy conscientes de que eso se hace al aire libre. Y tienes un Estado hoy que persigue el aire libre, salvo que sea en el centro comercial, que es donde hoy, hay que decirlo con honestidad, lo que ha sucedido el 15 de diciembre, 20 de diciembre, que es lo que explica los contagios de hoy, solamente más gente en la calle haciendo compras. Eso es lo central. Aglomeraciones por compras navideñas. Y esas no estuvieron prohibidas nunca. Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí. Muy bien, doctor Albán, gracias por estar con nosotros. Esperamos tener Gracias, Rosa María. Y reitero mi feliz año. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Feliz año. Gracias, doctor Albán. Vamos, ¿no es cierto, Abel? Pero regresamos mañana es viernes. Sí. Mañana se desarma el árbol, ¿ah? Ya. Todavía lo pueden tener hasta el próximo fin de semana, porque estaba justamente leyendo que el tiempo de Navidad no termina el 6, sino termina en el bautismo del Señor, ¿no? Ahí estaba enterándome un poquito más, así que toda esta semana puede tener el árbol todavía. Y también, Rosa María, ha salido una noticia sobre los pulsoxímetros que mañana tenemos que comentar. No sé si has tenido, temprano escuché a medias porque estaba en el aire, que en afrodescendientes a veces hay una confusión por la pigmentación de la piel, que no lee bien el pulsoxímetro. Así que eso lo vamos a averiguar bien hoy día y vamos a comentarlo mañana. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.